Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit, con la Red Global en una producción de Invirne Corp. Vamos a conversar con William Cárdenas. Como ustedes saben, pues las veces que lo contactamos, nuestro tema fundamentalmente con él es el proceso que se le sigue al régimen venezolano y sus capitostes en la Corte Penal Internacional. Pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante porque de alguna manera lo que está pasando en Venezuela, la forma intemperante, grosera y respetuosa que se está usando con los embajadores, con quienes organizaron un proceso electoral particular para escoger un candidato, ha implicado pues que el régimen se haya enardecido de tal manera que ha perdido sus cabales prácticamente. Toda la declaración, todos los más importantes dirigentes de ese gobierno y hasta el jefe del Estado mismo, entre comillas, porque no es jefe del Estado el que trata así como ha tratado pues a la oposición. Bueno, entonces, ¿qué sientes de este panorama, de estas conclusiones de los últimos días, desde el domingo hasta hoy? Y que yo lo vincularía con lo que pudiera abonar esta circunstancia contra ellos mismos en la Corte Penal Internacional, que es un proceso que viene la semana que viene. Bueno, en primer lugar, José Antonio, saludarte, ¿no? Y darte las gracias por poder acompañarte en estos minutos, ¿no? Efectivamente, José Antonio, yo creo que aquí hay una situación extraordinariamente grave que estamos viviendo en Venezuela, pero que no nos sorprende. No nos sorprende porque quienes venimos siguiendo desde hace 20 años la comisión y el ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población venezolana identificada como oposición política y formando parte de una estrategia de Estado. Bueno, pues sabemos que este es un paso más dentro de ese crimen continuado de lesa humanidad que se comenzó a cometer en Venezuela prácticamente a partir del año 2002, cuando coincidencialmente entró en vigencia el Estatuto de Roma. Uh-huh. Entonces, bueno, sabemos perfectamente que el gobierno en aquellas ocasiones tuvo éxito, tuvo éxito cuando persiguió a los trabajadores petroleros a través de listas, estableció una cantidad de limitaciones y prohibiciones, no solo les dictaban, utilizaban al Poder Judicial para dictarles autos de detención, órdenes de captura. Utilizaban, no me diga, utilizan todavía. Hoy, Bueno, o no, pero en aquel... ayer ratificaron el auto de detención por 16 años contra los dirigentes sindicales de Guayana que lo habían detenido hace un par de meses. José Antonio, si me dejas estructurar la Okay. idea, vas a entender lo que te quiero decir. O sea, cuando digo utilizaba, es
porque los utilizó contra los trabajadores petroleros, ¿verdad? Utilizó al Poder Judicial, utilizó una cantidad de instituciones del Estado para constreñir, perseguir, impedir que los trabajadores petroleros volvieran o tuvieran alguna opción de trabajo en otras empresas. O sea, aquello fue una persecución en toda regla. Y eso les salió bien. Y en esa oportunidad, en aquella oportunidad, José Antonio, utilizaron listas de los trabajadores, los 22,000 trabajadores que despidieron. Bueno, pues esos 22,000 trabajadores que aparecían en esas listas no tenían ninguna opción de desarrollar ningún tipo de actividad laboral en Venezuela. O sea, entre otras cosas, ¿a qué los condenaban? Los condenabas a morirse de hambre, porque si tú no trabajas, no tienes de dónde sacar tus recursos para proveer techo, vivienda y alimentación y educación para tus hijos. Entonces, aquello lo conocimos y aquello se materializó a través de listas. Para ellos fue exitoso, extraordinariamente exitoso para el régimen, ¿no? Porque además no les pagó las prestaciones sociales a esos trabajadores. O sea, imagínate lo que ocurrió con los trabajadores de Petróleos de Venezuela, con la gente de Unapetrol, con la gente del petróleo específicamente. O sea, muchos de ellos tuvieron, además, el primer desplazamiento forzoso que se produjo en Venezuela, se produjo en Los Semerucos. A las 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, llegaban las camionetas de guardias nacionales a desplazar a señoras mayores, viejos, abuelos, niños. O sea, toda esa tragedia la conocemos nosotros y la vimos nosotros y está denunciada en la Corte Penal Internacional. Eso se fundó en listas, así como hacían los nazis para perseguir a los judíos. O sea, identificaban quiénes eran y los iban a buscar a su casa y los perseguían. Y al que podían se los llevaban a los campos de concentración. Bueno, aquí simplemente te perseguían y te obligaban a huir porque te dictaban una orden de captura y tenías que salir de tu casa huyendo desesperado, ¿verdad? Sacando tus niños a medianoche también para poder irte del país a un lugar en donde estuvieran seguros, ¿no? Bueno, le fue bien con aquel experimento y lo repitieron con la lista Tascón. ¿Te acuerdas de la lista Tascón? Sí, claro, claro, claro. Claro, todos los que votamos por el revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez en el año 2004. Bueno, ahí también se obtuvo otra lista, que fue la lista Tascón. Entonces, el que aparecía en la lista Tascón o lo despedían o no tenía la posibilidad de trabajar o de negociar con el Estado algún tipo de operación, algún tipo de beneficio. Eso fue otro instrumento de persecución. Bueno, pues ahorita estamos viendo contra la Comisión Nacional de Primaria, se pone en marcha otra estrategia igual a la que conocemos ya. Nosotros sabemos cómo lo hacen, ¿verdad? Así lo han hecho antes y lo siguen haciendo ahora, ¿no? Entonces, utilizan en este caso al Poder Judicial para amenazar a 3 personas y a través de ellos sembrar el terror con el resto, ¿no? 3 personas inicialmente a los que les han librado una boleta de citación y han amenazado ya a todos los que han integrado las comisiones regionales para materializar las primarias que se celebraron con un éxito extraordinario la semana pasada. Bueno, y en el fondo, ¿qué buscan? Bueno, buscan amedrentar, perseguir, ¿verdad? Y que tengan que salir huyendo o meter presos de manera arbitraria y contra todas las disposiciones que regulan el derecho internacional, el tema de la libertad personal. Pero en el fondo buscan ponerle la mano a las listas, a saber quiénes, actualizar la lista Tascón. Exacto. Es que la lista Tascón fue del año 2004, han pasado 20 años, ellos quieren actualizar y saber quiénes son los que
los que votaron por María Corina Machado, ¿no? Sí. Yo me imagino que la Comisión Nacional de Primarias tendrá buen recaudo o ya habrá destruido los cuadernos de votación donde aparecen las personas que participaron en el proceso de primaria. Pero te voy a decir una cosa, si no los han, si esas listas existen, bueno, mira, ya Venezuela no soporta más persecuciones. O sea, esto se les va a convertir en un boomerang que va a venir en contra del gobierno. Y aquí enlazo con lo que tú estabas señalando, José Antonio. Efectivamente, efectivamente, esta persecución con listas, estilos con las técnicas y las prácticas del fascismo y del nazismo. Esta persecución ya fue denunciada por las víctimas ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Y ahora estamos prácticamente en la semana que antecede una audiencia, dos audiencias públicas que se van a celebrar los días 7 y 8 de noviembre en la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Allí van a comparecer víctimas. Y allí las víctimas que participen van a poder perfectamente informar a la sala de que esa persecución política que hemos venido denunciando y que se remonta al año 2003, cuando empezaron a perseguir a gente del petróleo y a Unapetrol. Bueno, pues se vuelve a hacer presente dentro de lo que es una conducta criminal, una política de Estado sistemática y generalizada contra una parte de la población civil que se traduce en un crimen de lesa humanidad, de persecución política, de la forma más perversa. Y eso, por supuesto, va a ser parte de los elementos que tendrá que valorar la sala de apelaciones a la hora de determinar la continuidad de la investigación por los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela. Entonces, allí señalabas tú que se le podía revertir esto al régimen. El régimen ya está, mira, está desbocado, ¿no? El régimen no ha recibido un golpe terrible con la celebración de las primarias y con el triunfo abrumador de María Corina Machado. O sea, una candidata que es la posible contendora en unas elecciones presidenciales y que se saca en una elección de esta naturaleza prácticamente un voto aclamatorio, 95, 98% del porcentaje de votos, se convierte en un adversario político, en un factor político muy poderoso, ¿verdad? Bueno, pues ellos no pudieron evitar la celebración de las primarias y ahora les viene otro golpe fortísimo, que va a ser la celebración de las audiencias públicas en la Corte Penal Internacional. ¿Qué va a pasar allí? Era nuestro segundo tema, ¿no? Bueno, la apelación sabemos que la sala de apelaciones va a conocer en audiencia pública la posición del fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Karim Khan, la posición del gobierno de Venezuela, la posición de las víctimas, las opiniones de algunas víctimas. Entonces, ha preparado la celebración de estas audiencias en las que se ha tasado de manera cronometrada el tiempo en el que cada una de las partes van a poder tener derecho a la palabra, el tiempo y los temas que se van a debatir, siendo todos, estando en su gran mayoría circunscritos a los argumentos que utilizó el gobierno para atacar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, y el gobierno, me imagino, que tratará de reafirmarse en sus argumentos, y por otra parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Iba a ser la primera vez que vamos a ver
al señor Karim Khan, sosteniendo el por qué él considera que se deben investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se va a transmitir en directo. O sea, hay que estar muy Ah, caray, pendiente. eso no lo Toda sabía, Venezuela eso tiene que no lo estar sabía, eso no lo pendiente. sabía. Se va a transmitir en directo con media hora de retardo. O sea, Ok, solo da media hora de retardo, pero vamos a tener la oportunidad de ver al fiscal Karim Khan diciéndole a estos señores que simplemente han actuado de la manera más perversa posible, tratando de disfrazar y llevar a la sala, a la corte penal, la idea de que ellos estaban haciendo justicia cuando es absolutamente falso. Todos sabemos que en Venezuela no se ha juzgado a nadie de la cadena de mando, no existen fundamentos para procesar determinados crímenes de lesa humanidad, ni ellos han movido un dedo en las investigaciones que han abierto alguna que otra, ¿verdad? En las que solo se ha acusado a los autores inmediatos, directos, pero no hay ninguna investigación por la autoría mediata. Y así allí es donde va la Corte Penal. La Corte Penal tiene competencia para investigar cuando un Estado, dentro de un Estado o una organización criminal, ¿verdad? Se actúa de tal manera que, bueno, existe una acción sistemática y generalizada para cometer crímenes de los que son competencia de la Corte Penal Internacional y que están previstos en el Estatuto de Roma. Y cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, los que están tasados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. En Venezuela se han cometido prácticamente casi todos los tipos penales que aparecen en ese artículo 7. Entonces, vamos los venezolanos a tener la gran oportunidad de ver la puesta en marcha de este proceso judicial, porque días después seguramente vendrá la decisión de la sala de apelaciones y lo podremos ver en directo. O sea, la transmisión se va a producir solo con media hora de retardo, repito, pero nos va a permitir escuchar al fiscal Karim Khan haciendo eh, ese trabajo por el que desde hace 2 años empezó a tratar de incriminar y de que se aparezca la verdad en relación a los hechos que han ocurrido en Venezuela, ¿no? William, esto que tú me estás diciendo definitivamente marca un hito en la justicia internacional y fundamentándose en el Estatuto de Roma que hasta ahora no se había aplicado de la manera que aparentemente se va a aplicar aquí. Pero hay otros factores colaterales que me llaman la atención y que deben estar engarzados de alguna manera con el mismo juicio, ¿no?, que se va a abrir. Por ejemplo, un funcionario de las Naciones Unidas le dijo recientemente en su cara al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que definitivamente la forma en que estaba hablando ante ese organismo multilateral denotaba que en Venezuela no hay separación de poderes, porque estaba como fiscal defendiendo al gobierno y tomando posiciones políticas abiertamente. Se lo enrostraron allí. Aparte de eso, los episodios que han ocurrido últimamente, la forma grosera, intemperante, intimidatoria con que actuó Jorge Rodríguez frente al cuerpo diplomático de todas las naciones que también forman parte de las Naciones Unidas, todas ellas, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí se conjugan otros factores que nutren de alguna manera la decisión que se pudiera ir a tomar, ¿no? Porque aunque no forme parte del expediente estos hechos, están poniendo en evidencia que lo que se está juzgando y a quienes se está juzgando han mantenido y siguen manteniendo hasta el día de hoy la misma línea que se está señalando en el expediente. José Antonio, me extendí un poco en la pregunta anterior porque era necesario establecer el nexo entre lo que está ocurriendo ahora en Venezuela y los actos que se van a producir en la Corte Penal Internacional. Pero te comento algo y que tiene que ver con lo que estás observando. Efectivamente, estos señores que están
Mira, yo entiendo que lo que hay es una huida hacia adelante, ¿no? El temor a que los va a alcanzar el largo brazo de la justicia, los va a alcanzar. Y entonces en su desesperación llegan a excesos de esta naturaleza, ¿no? Sí. Y bueno, quienes lo hacen, obviamente están corroborándole a la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional algo que venimos sosteniendo desde hace un buen tiempo, que este es un crimen continuado, que este crimen que comenzó el año 2002 como 2003, como lo estoy narrando, este crimen de persecución política, que se ha convertido en un crimen que ha conducido a otros tipos penales que se dan dentro del artículo 7, como el desplazamiento forzoso de 8 millones de personas, es un crimen que además, en su carácter de continuado, eh, no es su única característica. Es que además es que son los mismos autores, coautores, cómplices y ejecutores y planificadores de esa estrategia política los que estaban hace 20 años y los que siguen estando ahora, salvo algún que otro que se murió, ¿verdad? Que sabemos quién es, Exacto. ¿no? Pero los demás son los mismos. Entonces, ellos en su desesperación están tratando de huir hacia adelante. Pronto empezará la huida hacia atrás. Esa huida ahora, o sea, además involucra el fiscal general del Estado, ¿verdad? Sí. Es Maduro el que conduce todo esto y sus asesores, ¿verdad? Y sus cómplices y el ministro de la Defensa. Es toda esa cadena de mando, pero están involucrando a otra cantidad de fiscales que se van a meter en este lío a defender y a tratar de perseguir a los representantes regionales de la Comisión Nacional de Primaria en todo el territorio nacional. Bueno, pues que sepan que ellos van a ser cómplices, colaboradores y coautores de ese crimen de persecución. Entonces, que lo tengan en cuenta y después no se quejen, que no se quejen porque luego vendrán los llantos, ¿no? Y en ese momento tendremos que mantener mucho equilibrio. No queremos venganza, lo que No, queremos es justicia, justicia. justicia, 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 más exactamente. nada. Sí. Así Bueno, es. William, de todos modos, nosotros le seguimos haciendo seguimiento a todas estas cosas en Radio Victoria o con eso Televisión. En esta nuestra alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con la Red Global, en una producción de Business Corpo, que desde nuestros comienzos nos hemos comprometido con la buena gobernanza, con la ciudadanía. Y yo creo que todos esos parámetros, estos señores los han desbaratado de norte a sur, de este a oeste, y está llegando un momento pues que es crucial y ojalá que, como señalas tú, pues aquí se define el rumbo de Venezuela y la recuperación de la democracia en Venezuela para que también inspire al resto de los países latinoamericanos de que no se pueden seguir cometiendo estos errores históricos. Así que yo te agradezco mucho tu tiempo en el día de hoy y vamos a estar contentos. Vamos a estar contestes en que tú estarás cerca de la Corte Penal ese día. No sé si lo vas a estar, pues nos conectamos si fuese posible pues, para hablar un poquito del desarrollo y los intríngulis. Claro que sí, claro que sí. Lo importante, José Antonio, es que el pueblo venezolano, y queremos llamarles la atención e invitarlos que entren en la página de la Corte Penal Internacional y que se informen. Ahí hay un link que les va a permitir seguir esas audiencias públicas. Va a ser importantísimo ver al fiscal, porque el fiscal es el hombre clave en todo esto. El Claro. fiscal es el que tiene el monopolio de la acción penal y el que probablemente les va a formular cargos a estos señores. Bueno, Entonces, qué importante va a ser seguirlo. Desde Sisibén queremos hacer un llamado especial a las víctimas que estén muy atentas de lo que se va a debatir en La Haya los días 7 y 8 de noviembre. la participación de los testigos y las víctimas
¿Va a ser virtual o requieren estar presentes en la sala? Mira, mira, Y a través de su representante también es factible. mira, en relación, sí, a través de sus representantes, pero en relación a la participación de las víctimas, en primer lugar, la sala de apelaciones está haciendo un cribado de Ok, quienes pueden aportar y participar de alguna manera en el proceso. Y por otro lado, allí se tiene mucho cuidado con el tema de que hay información que dan las víctimas a la que no puede tener acceso las partes, claro, ¿ves? Para proteger a la víctima, para claro. evitar represalias contra las víctimas. Entonces, hay algún tipo de participación que seguramente será confidencial, ¿no? Que la Sí. conocerá los magistrados de la sala de apelaciones, pero que no va a ser pública y no va a ser conocida tampoco por el gobierno de Venezuela o las partes que son el fiscal y el gobierno de Venezuela. Ok, ¿Vale? sí. Bueno, William Cárdenas, gracias por tu tiempo. Hemos hablado con William a nombre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Él ha formado parte, pues, en gran medida con otros jurisconsultos y abogados, pues, en el diseño de todos estos acumulados para el expediente que se va a considerar el 7 y 8 de noviembre en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Venezuela y muchísimos funcionarios que están implicados en violaciones de los derechos humanos, de acuerdo a los testimonios aportados por las víctimas. Gracias, William. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Buenas noches. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.